Era una noche especialmente agitada en el hospital donde Beatriz trabajaba, pero ella se movía por los pasillos con la seguridad de quien conoce cada detalle. Como pediatra, Beatriz se dedicaba completamente a los niños que atendía, encontrando en la alegría y recuperación de ellos una recompensa inigualable. Amaba profundamente su profesión, aunque, a pesar de la sonrisa siempre presente, había una melancolía sutil en sus ojos cuando el tema tocaba su propia capacidad de tener hijos. Cuando era adolescente, Beatriz enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida, un tumor benigno en el útero que requirió una cirugía radical. La decisión de remover su útero, aunque necesaria para su salud y seguridad, la dejó incapaz de gestar sus propios hijos. Afortunadamente, sus ovarios fueron preservados, manteniendo viva la esperanza de maternidad a través de alternativas como el vientre de alquiler, aunque el alto costo hacía que esta opción fuera distante para Beatriz y su esposo, Flavio. Después de un largo día lleno de consultas y procedimientos médicos, Beatriz finalmente se quitó la bata y se preparó para volver a casa. El regreso siempre era un alivio, un momento para dejar atrás el estrés del trabajo y volver al acogedor hogar que compartía con Flavio. Flavio, que compartía el amor por los niños con Beatriz, la recibió con un abrazo cálido en cuanto entró por la puerta. El apartamento estaba tranquilo, solo iluminado por luces suaves, la cena estaba casi lista y el aroma de la comida casera llenaba el ambiente. ¿Cómo fue el día?, preguntó Flavio, mientras ayudaba a Beatriz a quitarse el abrigo. Exhaustivo, pero cada sonrisa compensa, respondió ella con una sonrisa cansada. ¿Y tú, cómo te preparaste para mañana? Intenté no pensar mucho para no ponerme más nervioso, admitió él, riendo levemente. Mañana finalmente vamos a conocer a nuestro hijo, Bia, ¿lo crees? La emoción era palpable entre ellos mientras se sentaban a cenar. La conversación giraba en torno al gran evento del día siguiente. Beatriz y Flavio irían al orfanato, donde fueron aceptados como padres adoptivos de un niño de solo 1 año. El proceso de adopción había sido largo y tortuoso, lleno de papeleo y espera. Pero finalmente estaban a punto de convertirse en padres. Estoy tan ansiosa, confesó ella, jugando distraídamente con la comida. Pasé todo el día pensando en cómo será tenerlo con nosotros, en cómo vamos a decorar su habitación, en todo. Flavio le tomó la mano, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Va a ser maravilloso, ya verás. Vamos a ser una familia. Después de la cena, intentaron ver una película para relajarse, pero Beatriz estaba inquieta, verificando si todo estaba perfecto para la llegada del niño. Los nervios se mezclaban con una felicidad palpable, haciéndole imposible calmarse. Deberías intentar descansar, sugirió Flavio, observándola con preocupación. Lo sé, pero ¿cómo puedo dormir?, respondió ella, sonriendo a pesar de la ansiedad. Estoy tan emocionada, Flavio. Mañana finalmente tendremos nuestra familia. El apoyo y el amor mutuo que compartían eran la base sobre la cual construían sus sueños. Esa noche, aunque Beatriz apenas pudo cerrar los ojos, estaba llena de esperanza y sueños para el futuro. No se trataba solo de convertirse en madre, se trataba de dar amor y un hogar a un niño que lo necesitaba tanto como ellos. El amanecer del día siguiente trajo consigo una hora de expectativa y emoción. Beatriz y Flavio se despertaron más temprano de lo habitual, movidos por la ansiedad y la felicidad que prometía el gran día. Mientras se arreglaban, la casa parecía vibrar con una energía nueva, como si las paredes también compartieran el entusiasmo de la pareja. Flavio, ajustando la corbata en el espejo, se volvió hacia Beatriz con una sonrisa. No lo vas a creer, pero anoche soñé con nuestro hijo, comenzó, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y sorpresa. Era pequeñito, con rizos oscuros y los ojos más expresivos que te puedas imaginar. Beatriz, aplicándose el lápiz labial, rió suavemente, moviendo la cabeza con incredulidad. Amor, sabes que puede ser completamente diferente de tu sueño, ¿verdad? Vamos a amarlo de cualquier manera. Flavio simplemente se encogió de hombros, todavía sonriendo. Lo sé, pero, ¿quién sabe? Tal vez mi sueño sea una premonición. Los dos dejaron la casa bajo un cielo claro y azul, dirigiéndose al orfanato con corazones llenos de expectativa. Al llegar, fueron recibidos por la directora, una mujer de mediana edad con una mirada gentil y acogedora. Ella los guió por los pasillos silenciosos del orfanato, un lugar que parecía suspendido en el tiempo, con sus muebles antiguos y fotos descoloridas de niños que ya habían encontrado nuevos hogares. En la sala de reuniones,
Firmaron una pila de documentos mientras la directora explicaba cada etapa del proceso. Beatriz sentía cada latido de su corazón, cada firma era un recordatorio del profundo compromiso que estaban a punto de asumir. Ella intentaba mantenerse tranquila, pero una ansiedad palpable crecía dentro de ella. Poco después, la puerta se abrió y una monja entró cargando en sus brazos a un bebé de alrededor de 1 año. El corazón de Beatriz se detuvo por un momento cuando vio al niño. Era exactamente como Flavio lo había descrito en su sueño. Rizos oscuros enmarcaban su rostro y sus ojos grandes observaban curiosamente todo su alrededor. «Flavio», susurró Beatriz, con la voz trémula de emoción. «Es igual a tu sueño». Flavio, igualmente atónito, solo logró asentir con la cabeza, completamente maravillado. «Es una señal», continuó Beatriz, con las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. «Él estaba destinado a ser nuestro hijo». La monja entregó delicadamente al bebé a Beatriz, que lo sostuvo con una reverencia casi sagrada. El pequeño, por su parte, miró a Beatriz, y en un gesto sorprendente, extendió la mano para tocar suavemente su rostro. El toque fue leve, pero cargado de significado, sellando un vínculo instantáneo entre madre e hijo. Con el corazón rebosante de alegría, regresaron a casa, donde prepararon todo para recibir al nuevo miembro de la familia. Colocaron a Rafael, ahora su hijo, en la cuna cuidadosamente preparada para él. El niño, exhausto por la emoción del día, se durmió casi de inmediato, con una pequeña sonrisa en los labios. Mientras Flavio salía para resolver algunos asuntos finales, Beatriz se sentó junto a la cuna, observando cada respiración del pequeño Rafael. Estaba completamente enamorada, cada detalle de él, desde los pequeños dedos hasta los suaves rizos, llenaba su corazón de un amor profundo e indescriptible. El día transcurrió en un silencio pacífico, con solo los suaves sonidos de la casa y la respiración tranquila de Rafael llenando el ambiente. Beatriz, aunque cansada, se sentía rejuvenecida por el amor y la esperanza que el pequeño traía a su vida. Era un nuevo comienzo, no solo para Rafael, sino para toda la familia, un comienzo lleno de promesas y sueños por realizar. El tiempo en la casa de Beatriz y Flavio parecía moverse a un ritmo diferente, especialmente desde la llegada de Rafael. Celebraron su segundo cumpleaños con una fiesta animada, rodeados de familiares y amigos, todos maravillados con lo rápido que estaba creciendo. Fue poco después de esa celebración que Rafael pronunció su primera palabra, un simple «mamá», que desencadenó una oleada de emoción tan intensa que Beatriz no pudo contener las lágrimas. Ese momento marcó una era de nuevos descubrimientos para Rafael, que ahora, con 3 años, corría por la casa con una energía incansable, llenando cada rincón con risas y alegría. A pesar de la felicidad que Rafael traía, Beatriz enfrentaba el desafío de equilibrar su exigente carrera con el deseo de pasar más tiempo con su hijo. Como pediatra, su día a día se consumía en el cuidado de otros niños, lo que le traía alegría, pero también la hacía extrañar su hogar. Ese día en particular, el hospital estaba especialmente agitado, con un flujo constante de pequeños pacientes que necesitaban su atención y cuidado. Cuando se dio cuenta de que tendría que trabajar hasta más tarde, Beatriz sintió una punzada de tristeza, sabiendo que perdería otro día al lado de Rafael. Ella tomó el teléfono y llamó a Flavio, avisándole que llegaría tarde. La voz de Flavio fue comprensiva al otro lado de la línea. «No te preocupes, Bia, estoy con Rafa. Cuida de tus niños allí, que nosotros nos encargamos de las cosas por aquí», dijo él, tratando de tranquilizarla. Reconfortada, pero aún ansiosa por volver a casa, Beatriz terminó su trabajo lo más rápido posible, corriendo contra el reloj. Cuando finalmente salió del hospital, el sol ya se había puesto y las calles estaban oscuras y silenciosas. Ella condujo apresuradamente, el pensamiento de ver a Rafael y Flavio dándole energía. Al llegar a casa, Beatriz esperaba ser recibida por el sonido de la televisión o las risas de Rafael, pero, en cambio, encontró la casa extrañamente silenciosa y vacía. Confusa, llamó a Flavio y Rafael, pero no obtuvo respuesta. La preocupación creció dentro de ella, un miedo frío e incómodo. Pasaron 5 minutos tortuosos antes de que Flavio finalmente apareciera cargando bolsas de compras. Beatriz, aliviada por un momento al verlo, rápidamente se llenó de pánico de nuevo al darse cuenta de que Rafael no estaba con él. «Flavio, ¿dónde está Rafael?», preguntó ella, con la voz temblando de urgencia. «Estaba dormido cuando salí a comprar leche, lo dejé en el cuarto», explicó Flavio, pareciendo despreocupado hasta notar la expresión de pavor en el rostro de Beatriz. Sin perder un segundo,
Ambos corrieron al cuarto de Rafael, pero encontraron la cuna vacía. Beatriz sintió que su corazón se detenía. Cada segundo parecía una eternidad mientras registraban la casa, llamando por el nombre de Rafael, pero sin respuesta. La casa, antes llena de vida y risas, ahora parecía un laberinto de silencio y sombras. Cada habitación vacía aumentaba el desespero de la pareja. Flavio intentaba mantener la calma, pero la preocupación era evidente en sus ojos. Él tiene que estar aquí, murmuraba Flavio mientras abrían cada armario y miraban debajo de cada cama. La esperanza disminuía con cada espacio vacío encontrado. Beatriz, sintiéndose cada vez más desesperada, intentaba controlar la respiración, la mente girando con posibilidades y miedos. No podía imaginar cómo Rafael podría haber salido de la casa solo, y cada escenario que su mente pintaba era más aterrador que el otro. Vamos a llamar a la policía, Flavio, podría estar en peligro, dijo finalmente, cediendo al miedo que intentaba dejar. Flavio, asintiendo con la cabeza, tomó el teléfono para hacer la llamada que ningún padre o madre jamás quiere hacer, mientras Beatriz, parada en medio de la sala, se sentía impotente, esperando cualquier noticia de su hijo desaparecido. La noche estaba fría y silenciosa cuando las luces azules y rojas de los patrulleros iluminaron la tranquila calle residencial donde vivían Beatriz y Flavio. Los vecinos, atraídos por las sirenas y las luces intermitentes, comenzaron a aglomerarse afuera, murmurando entre ellos mientras observaban la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Dentro de la casa, el caos emocional era palpable. Beatriz estaba llorando, abrazándose a sí misma como si intentara mantenerse entera, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. A su lado, Flavio estaba sentado en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared y la cabeza entre las manos, la expresión de desesperación marcada en cada línea de su rostro. Los policías, después de estacionar sus vehículos, entraron en la casa con urgencia, listos para recopilar cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a Rafael. Comenzaron a hacer preguntas a la pareja, tratando de entender los eventos que llevaron a la desaparición del niño. Cuando vieron a Rafael por última vez, preguntó uno de los policías, con un bloc de notas en la mano. Él estaba durmiendo en el cuarto cuando salí, dijo Flavio, con la voz débil y temblorosa. Solo fui al supermercado, él estaba durmiendo. Otro policía, mientras tanto, recorría la casa buscando señales de allanamiento o cualquier otra evidencia física que pudiera explicar la desaparición, pero no encontraron nada. No había ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Era como si Rafael se hubiera esfumado. Se ha emitido una alerta de niño desaparecido. Estamos haciendo todo lo que podemos, afirmó el policía que hablaba con la pareja. Beatriz, al escuchar esto, sollozó aún más fuerte, consumida por el miedo y la incertidumbre. Los días siguientes fueron una borrosidad para Beatriz y Flavio. El tiempo parecía arrastrarse y pasar rápidamente al mismo tiempo, cada momento sin noticias de Rafael aumentando el peso en sus corazones. La casa, antes llena de risas y energía infantil, ahora estaba sumida en un silencio sombrío, solo interrumpido por los susurros de los policías y el sonido ocasional de una llamada telefónica que traía más noticias desalentadoras. Finalmente, surgió una pista. Una cámara de seguridad de una calle cercana había capturado una figura encapuchada cargando a un niño en brazos la noche de la desaparición. La imagen era granulada y la capucha impedía una identificación clara del secuestrador, pero era la primera pista concreta desde que Rafael desapareció. Los investigadores mostraron el vídeo a Beatriz y Flavio, quienes lo vieron con una mezcla de esperanza y horror. ¿Reconoces esta ropa, este andar?, preguntó uno de los investigadores, intentando identificar alguna familiaridad que pudiera ser la clave para resolver el caso. No lo sé, realmente no lo sé, gimió Beatriz, el desespero evidente en su voz mientras veía a la figura encapuchada llevando a su hijo por la calle desierta. Los días se convirtieron en semanas y, a pesar de los esfuerzos constantes de la policía y la comunidad, no se encontró ninguna otra pista significativa. Beatriz pasaba sus días deambulando por la casa, deteniéndose frecuentemente en la habitación de Rafael, donde juguetes y ropa aún estaban esparcidos, esperando por un dueño que no estaba allí para usarlos. La esperanza comenzaba a disminuir, cada día sin noticias vaciaba un poco más la fe que Beatriz intentaba desesperadamente mantener. Los días se arrastraban para Beatriz, como si cada segundo fuera un recordatorio del vacío dejado por Rafael. Desde la desaparición de su hijo, ella había cambiado completamente. La alegría que una vez llenó su vida había sido reemplazada por una desesperación constante y una búsqueda incesante de respuestas.
Había usado todos los recursos financieros disponibles en el intento de encontrar a Rafael, contratando detectives privados y organizando búsquedas que, lamentablemente, nunca llevaron a ninguna pista significativa. 2 años habían pasado desde aquella fatídica noche, y la falta de progreso en la investigación solo servía para profundizar la angustia de Beatriz. Apenas reconocía su propia reflexión en el espejo, ya no era la mujer alegre y vibrante de antes, sino una sombra de lo que alguna vez fue. Durante ese periodo, otro desafío se abatió sobre ella. Flavio, consumido por la culpa y el dolor, se había convertido en una versión distorsionada de sí mismo. Comenzó a beber con frecuencia, ahogando su culpa y su tristeza en alcohol. En las noches en que bebía, las palabras culpa mía, eran un mantra que resonaba por las paredes de la casa, un sonido que Beatriz aprendió a temer. En una noche particularmente difícil, Beatriz intentó consolar a Flavio, sosteniendo sus manos temblorosas entre las suyas. No fue tu culpa, Flavio, no había manera de saberlo, susurró ella, pero sus palabras parecían perderse en el aire pesado entre ellos. Flavio solo movía la cabeza, las lágrimas mezclándose con la bebida en su barba sin afeitar. Debería haberme quedado en casa, debería haber visto, murmuraba, su voz un susurro dolorido que partía el corazón de Beatriz. A medida que pasaban los meses, Beatriz se dio cuenta de que ya no podía alcanzar a Flavio. Él se cerraba cada vez más, y sus intentos de ayudarlo solo parecían alejarlo aún más. Cansada e incapaz de lidiar con su propio dolor y el de Flavio, ella se replegó, creando una distancia emocional que comenzó a manifestarse en peleas frecuentes por cosas triviales. La casa, que antes estaba llena de vida y amor, se convirtió en un campo minado de tensión y tristeza, donde cada conversación tenía el potencial de convertirse en una discusión. Flavio eventualmente llegó a un punto de calma aparente, un cambio repentino que dejó a Beatriz confundida y cautelosa. Su mirada, que antes transmitía emociones, ahora era un enigma que ella no podía descifrar. Una mañana gris, Flavio hizo sus maletas. No hubo una gran discusión, solo el sonido sordo de la maleta siendo arrastrada escaleras abajo. Beatriz observaba desde la puerta del cuarto, las palabras atrapadas en su garganta. Flavio se detuvo en la entrada, su silueta recortada contra la luz pálida del día. Necesito tiempo, dijo, con voz ronca. Tal vez uno de nosotros encuentre algo de paz. Con esas palabras, se fue, dejando a Beatriz sola en una casa que ya no se sentía como un hogar. En los meses siguientes, no se hablaron. Cada intento de contacto parecía revivir las memorias de Rafael, trayendo a la superficie el dolor y la pérdida que ambos intentaban desesperadamente olvidar. Beatriz pasaba sus días deambulando por la casa, cada habitación llena de recuerdos de un tiempo más feliz, cada juguete olvidado un recordatorio cruel de lo que habían perdido. La soledad era su única compañía, una compañera constante que le recordaba diariamente el vacío en su vida. La esperanza de encontrar a Rafael se había transformado en un susurro distante, con cada día que pasaba, Beatriz se sentía más perdida en el laberinto de su propia tristeza. Los años se arrastraron desde la desaparición de Rafael, cada uno más lento y doloroso que el anterior. Habían pasado 2 años, pero fue tiempo suficiente para que Beatriz amara a Rafael como si fuera su hijo biológico. El vínculo forjado en el amor y la esperanza ahora se había transformado en una herida abierta. Trabajar como pediatra, que antes era su pasión y alegría, se convirtió en un recordatorio diario del niño que había perdido. Todos los días, al ver el rostro de otros niños, Beatriz revivía el dolor agudo e incesante de la pérdida. Cada risa, cada llanto hacía que su corazón se apretara con lo que ya no podría tener. Hubo momentos en que Beatriz pensó en abandonar la medicina y huir de los recuerdos que la carrera incesantemente evocaba, pero siempre había algo que la detenía, una fuerza inexplicable que la mantenía allí. Tal vez fuera la esperanza secreta de que, de alguna manera, su camino se cruzara nuevamente con el de Rafael. En un día particularmente difícil, una amiga y colega de trabajo se acercó a ella con una petición. ¿Podría Beatriz cubrir su turno esa noche? Era el cumpleaños de su hija, y ella no quería faltar a las celebraciones. Beatriz aceptó sin dudar, al fin y al cabo, ayudar a los demás siempre había sido su naturaleza. Sin embargo, al escuchar la razón de la sustitución, una tristeza repentina la invadió, trayéndole recuerdos de Rafael y de los cumpleaños que nunca pudieron celebrar juntos. Lo siento, no debería haber mencionado esto, dijo la amiga, al percibir el cambio en el semblante de Beatriz. No, está bien, respondió Beatriz con una sonrisa triste. No es tu culpa, ve y disfruta del cumpleaños de tu hija.
Así, Beatriz se encontró nuevamente en el hospital esa noche, envuelta en la quietud de la madrugada, que normalmente ofrecía un raro momento de paz. Pero la calma fue abruptamente interrumpida por un grito desesperado proveniente del pasillo: «¡Salven a mi nieto, por favor!». El grito rompió el silencio y sacó a Beatriz de sus pensamientos. Corrió hacia el pasillo, encontrando a una anciana angustiada al lado de una camilla. Sobre ella, un niño inconsciente rodeado de enfermeros que lo empujaban rápidamente hacia la sala de emergencias. Beatriz siguió instintivamente su formación médica, asumiendo el control. Pero al acercarse a la camilla y ver el rostro del niño, sintió que sus piernas fallaban. El joven era la imagen viva de su Rafael, con el mismo cabello castaño y los mismos rasgos delicados que ella recordaba tan claramente en su hijo desaparecido. Era como si el universo hubiera girado en círculos y la trajera de vuelta a ese momento fatal de pérdida. Por un instante, su mundo se detuvo, los latidos de su corazón resonando en sus oídos mientras las lágrimas se formaban en sus ojos. Rafael debería tener alrededor de 10 años ahora, la misma edad que parecía tener este niño. ¿Era una coincidencia cruel o una señal del destino? Sacudiendo la cabeza para apartar la emoción, Beatriz respiró hondo, reconociendo que, independientemente de quién fuera ese niño, él la necesitaba ahora. Con determinación renovada, se acercó y comenzó a evaluar su condición, volviendo al modo médico. Escuchó las instrucciones del equipo, pero su mente trabajaba en dos frentes: la profesional que necesitaba salvar a ese niño y la madre que se preguntaba si, de alguna manera, el destino había traído a su hijo de vuelta. Mientras trabajaba, Beatriz sentía una mezcla de esperanza y miedo. Necesitaba concentrarse en salvarlo como haría con cualquier niño, pero en el fondo persistía un pensamiento, casi imposible de ignorar: ¿y si este niño realmente fuera Rafael? Aquella noche en el hospital, la urgencia se mezclaba con el aire frío y estéril de los pasillos. Beatriz, aún conmocionada por la semejanza del niño con su hijo desaparecido, se acercó a la anciana que lo había traído. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Beatriz, con voz suave, intentando ocultar la turbulencia emocional que sentía. «Lucas», respondió la señora, cuya voz trémula revelaba su miedo y preocupación. «Mi nombre es Clotilde. Por favor, doctora, haga todo lo que pueda». «Haré todo lo posible para salvarlo», aseguró Beatriz, colocando una mano reconfortante en el hombro arrugado de Clotilde. Clotilde comenzó a contar lo que había sucedido, con la voz cada vez más débil a medida que las memorias del incidente la abrumaban. Estaba comiendo un trozo de pastel de cumpleaños cuando comenzó a hincharse y no podía respirar, hasta que se desmayó. Con estas palabras, Beatriz se dirigió inmediatamente hacia Lucas, que yacía inconsciente sobre la camilla, con su rostro y cuello visiblemente hinchados. Era evidente que había tenido una reacción alérgica grave. Rápidamente, administró un antihistamínico, pero la hinchazón persistía de manera amenazante, indicando que la situación era más grave de lo habitual. El equipo médico y los presentes en el pasillo observaban ansiosos, algunos con lágrimas en los ojos, otros murmurando oraciones y palabras de aliento. El ambiente era tenso, la esperanza pendía de un hilo. Beatriz, viendo el reflejo de su hijo perdido en Lucas, sabía que tenía que tomar una decisión rápida y arriesgada. Dentro de sí, una batalla se desarrollaba entre el miedo y la necesidad de actuar. Con una resolución firme, se preparó para una traqueotomía de emergencia, un procedimiento arriesgado que podría perforar la garganta del joven, pero que también podría ser su única oportunidad de sobrevivir. Antes de comenzar, Beatriz cerró los ojos brevemente, murmurando una oración rápida y silenciosa, pidiendo precisión y protección. Con manos firmes, hizo la incisión necesaria en la tráquea de Lucas, insertando un tubo para facilitar la respiración. El momento en que se colocó el tubo fue crítico. Un suspiro colectivo pareció llenar el pasillo cuando los pulmones de Lucas comenzaron a llenarse de aire. Un suspiro de alivio se escuchó entre todos los presentes. Beatriz, con lágrimas en los ojos, observó cómo el color volvía al rostro del niño. Al lado, Clotilde, presenciando la lucha por la vida de su nieto, fue inundada por una ola de emociones. El alivio y la gratitud la abrumaron a tal punto que sus piernas no pudieron soportarla y cayó de rodillas, llorando profusamente hasta que el cansancio emocional la hizo desmayarse. Rápidamente, fue asistida y llevada a una habitación para recuperarse, dejando a Lucas al cuidado del equipo médico. En los días que siguieron, Lucas permaneció internado, su condición estabilizándose lentamente bajo la atenta mirada de Beatriz. Ella pasaba horas al lado de su cama, observándolo mientras dormía.
Cada respiración del niño era un recordatorio del hijo que había perdido. En sus momentos de silencio, los recuerdos de Rafael invadían su mente, cada detalle de sus pocos años juntos cristalizado en su memoria. Beatriz sentía una mezcla de dolor y gratitud, dolor por la constante memoria de Rafael y gratitud por haber salvado a otro niño, aunque no fuera el suyo. Cada día al lado de Lucas en el hospital reforzaba su compromiso con la medicina y con la vida, un recordatorio del impacto que podía tener. A pesar de todas las pérdidas y desafíos enfrentados, Beatriz estaba al lado del lecho hospitalario donde Lucas, aún bajo los efectos de los sedantes, dormía profundamente. La quietud de la habitación contrastaba con la tormenta de emociones que se agitaba dentro de ella. Mientras observaba al niño, un recuerdo súbito y vívido de Rafael vino a la mente, una pequeña marca en la espalda de su hijo, una mancha roja de nacimiento que él tenía desde el nacimiento. Movida por un impulso inexplicable, Beatriz levantó cuidadosamente la camiseta de Lucas, su respiración contenida por la expectativa. Al ver la misma mancha en la espalda del niño, el mundo de Beatriz se detuvo. Lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro mientras caía de rodillas al lado de la cama. El choque y la alegría de reconocer a su hijo perdido se mezclaban con un dolor antiguo y nunca olvidado. Ella abrazó a Lucas, llorando silenciosamente mientras él continuaba durmiendo, ajeno al caos emocional que su presencia reavivaba. Fue en ese momento que Clotilde entró en la habitación, sorprendida y confusa al encontrar a Beatriz en tal estado. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, su voz cargada de preocupación e incomodidad. Beatriz se levantó abruptamente, su rostro marcado por las lágrimas, ahora transformado en una expresión de furia. «Tú robaste a mi hijo», gritó, el odio y el dolor mezclándose en cada palabra. Clotilde retrocedió, atónita. «Estás loca, ¿qué estás diciendo?», respondió, su voz temblando bajo el peso de las acusaciones. «Voy a llamar a la policía ahora mismo», anunció Beatriz, determinada, mientras tomaba su teléfono. Fue entonces que Lucas despertó, su voz ronca por el reciente procedimiento, pero lo suficientemente fuerte como para expresar su consternación. «No grites a mi abuela», exclamó, intentando levantarse y defendiendo a Clotilde. Beatriz, paralizada, vio al niño que ahora sabía que era su hijo defendiendo a la mujer que, en su mente, había destruido su vida. En un impulso, salió corriendo de la habitación, atormentada por la confusión y el dolor. En el pasillo, la ira superó la confusión y Beatriz llamó a la policía. Cuando los oficiales llegaron, ella rápidamente explicó la situación, mostrándose frenética, pero determinada. «Tengo cómo probarlo», dijo a los policías. «Tengo el historial médico de Rafael y su ADN. Podemos compararlo con el de Lucas». Los policías, movidos por la gravedad de las acusaciones, organizaron una prueba de ADN. Los resultados no dejaron dudas, Lucas era de hecho Rafael. Clotilde fue detenida inmediatamente mientras protestas y gritos llenaban el ambiente. Lucas, viendo a su abuela siendo llevada, reaccionó impulsivamente. «¡Suéltenla! Ella es mi abuela», gritaba, empujando a Beatriz en un acceso de ira y confusión. Los médicos corrieron para calmarlo, pero el esfuerzo exacerbó su condición, haciendo que los puntos en su garganta se rompieran. Lucas fue rápidamente llevado de vuelta a la habitación para cuidados de emergencia mientras Beatriz observaba, dividida entre el alivio de encontrar a su hijo y la devastación causada por la revelación de su situación. Beatriz, habiendo vivido días de extrema tensión y emoción, aún intentaba acostumbrarse a la nueva y compleja realidad que la rodeaba. El reencuentro con su hijo debería haber sido un momento de pura alegría, pero, en cambio, se transformó en una serie de desafíos emocionales. Lucas, el niño que ella sabía que era su hijo Rafael, la miraba no con afecto, sino con desdén. Para él, Beatriz era la mujer responsable del sufrimiento de Clotilde, la mujer que él consideraba su abuela. El corazón de Beatriz dolía cada vez que intentaba acercarse a Lucas. Él evitaba su mirada y mantenía una distancia fría y formal, tratándola más como una extraña que como una madre. A pesar de estar físicamente cerca de él en el hospital, emocionalmente, estaban más distantes que nunca. Pasaron algunos días en esta atmósfera cargada, y, cuando Beatriz finalmente comenzaba a aceptar que el proceso de reconexión sería largo y doloroso, llegó una nueva noticia: Clotilde había sido liberada. Las razones para su liberación fueron su avanzada edad, su frágil salud y la falta de pruebas concretas que la vincularan directamente al secuestro de Rafael años atrás. Los asistentes trataron de calmar la indignación de Beatriz,
decidida a confrontar a Clotilde y entender los motivos detrás de sus acciones. Beatriz revisó los registros del hospital y encontró la dirección de la señora. Conduciendo hasta allí con el corazón pesado y la mente llena de preguntas, estacionó el coche frente a una casa modesta, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Cuando Clotilde atendió, su rostro expresó sorpresa y un inmediato deseo de cerrar la puerta, pero Beatriz fue rápida en expresar su propósito. «Solo quiero hablar, Clotilde, por favor. Necesito entender por qué te llevaste a Rafael, porque estaba viviendo contigo como Lucas», imploró Beatriz con una voz firme pero cargada de emoción. Clotilde vaciló, la confusión y el miedo eran visibles en sus ojos. «No sé quién es Rafael. Solo conozco a Lucas», respondió con voz temblorosa. «Mi hijo Rafael fue robado hace 7 años. Ahora descubro que estaba viviendo aquí contigo, siendo llamado Lucas». «¿Cómo explicas eso?», presionó Beatriz, la intensidad de su búsqueda de respuestas clara en su tono. Clotilde, visiblemente abrumada por la conexión de los eventos, quedó paralizada por un momento, absorbiendo las implicaciones de lo que Beatriz decía. «Hace 7 años», murmuró casi para sí misma. Luego añadió, «Esto es demasiada coincidencia». Después de un breve momento de vacilación, Clotilde finalmente dio un paso atrás y abrió la puerta, permitiendo que Beatriz entrara. La casa era simple, con muebles antiguos y fotografías de Lucas esparcidas por todas partes, creando un aire de hogar que contrastaba directamente con la turbulencia emocional que Beatriz sentía. En la sala modesta y desgastada por el tiempo, Clotilde miró a Beatriz con una expresión sombría y preocupada. Con un gesto vacilante, pidió a Beatriz que se sentara en uno de los sofás antiguos, cuyas almohadas ya mostraban señales de desgaste. «Hace 7 años», comenzó Clotilde, su voz temblorosa revelando la gravedad de lo que estaba a punto de contar, «mi hija Jessica apareció aquí con un niño. Él tenía 3 años». Clotilde hizo una pausa, como si el peso de los recuerdos la hiciera vacilar. Yo no tenía mucho contacto con Jessica, así que nunca la vi embarazada». Clotilde continuó describiendo cómo, con el paso del tiempo, Jessica se distanciaba cada vez más del niño, dejando a Clotilde la responsabilidad de criarlo. Las cosas empeoraron cuando Jessica comenzó a salir con un hombre que ella decía ser el padre de Lucas. Él parecía realmente amar al niño, pero Jessica tomaba todo su tiempo y no dejaba que él tuviera mucho contacto con el niño. El semblante de Clotilde se oscureció aún más al describir la dinámica entre Jessica y su novio. Era extraño cómo ella lo trataba. Él parecía tenerle miedo. La sala parecía encogerse con cada palabra de Clotilde, las paredes llenas de fotos de Lucas observando silenciosamente la escena. «Ellos pasaron a vivir aquí conmigo, pero siempre estaban viajando o en otros lugares. Rara vez los veía». Beatriz absorbía cada detalle, intentando armar las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más complejo y perturbador. Comenzaba a cuestionar la veracidad de la historia de Clotilde, ponderando sobre los muchos años de mentiras y secretos, cuando fue arrancada de sus pensamientos por el sonido de la puerta abriéndose. «Mamá, llegué», dijo una voz clara y confiada. Era Jessica. Sin embargo, no fue solo la aparición de Jessica lo que sorprendió a Beatriz. Al lado de ella, de la mano, estaba Flavio. Al ver a Beatriz, él tembló visiblemente, una señal de choque y culpa atravesando su rostro. Beatriz quedó paralizada por un momento, su mente luchando por procesar la escena ante ella. Jessica también miró a Beatriz, una expresión de reconocimiento y sorpresa en sus ojos. Fue entonces cuando la confusión de Beatriz se transformó en un impulso de acción. Se levantó abruptamente, la adrenalina corriendo por sus venas. Yo no entiendo qué está pasando aquí, pero voy a llamar a la policía», dijo con una determinación temblorosa. Sin esperar una respuesta, Beatriz corrió fuera de la casa, el corazón latiendo descompasadamente. Entró en su coche, encendió el motor y aceleró, dejando atrás la casa y sus revelaciones perturbadoras. Mientras conducía, la mente de Beatriz estaba en tumulto. Flavio, el hombre con quien había compartido tantos años de su vida, ahora aparecía entrelazado en la compleja trama de la desaparición de su hijo. Las implicaciones de esto eran devastadoras y arrojaban una sombra aún más oscura sobre los eventos de los últimos 7 años. Beatriz llegó a casa con el corazón acelerado y la mente dando vueltas con las revelaciones perturbadoras y el encuentro inesperado en la casa de Clotilde. Apenas tuvo tiempo de respirar cuando vio a Flavio acercándose apresuradamente.
Él le pidió que no llamara a la policía y prometió explicaciones. La tensión entre ellos era palpable, el aire cargado con el peso de secretos no dichos y verdades no reveladas. Mientras Beatriz intentaba calmar su respiración y organizar sus pensamientos, el pasado comenzaba a desenredarse pieza por pieza, revelando una historia que jamás podría haber imaginado. Flavio, conocido por todos como un hombre de buen carácter, escondía un lado mujeriego. Incluso casado con Beatriz, no había abandonado sus antiguos hábitos. Así fue como Jessica entró en su vida, una mujer diferente a las demás, alguien que ejercía una extraña atracción sobre él, una conexión que él mismo no podía explicar. Jessica, por su parte, se reveló como una figura compleja y manipuladora. En una ocasión, ella anunció que estaba embarazada, un embarazo no planeado e indeseado por ambos, pero que estaba demasiado avanzado para ser interrumpido. Tras el nacimiento del bebé, Jessica tomó la decisión unilateral de dejar al niño en un orfanato. Flavio, aunque consciente de ello, no hizo nada para impedirlo. El remordimiento por abandonar a su propio hijo comenzó a consumirlo y, en un acto de redención distorsionada, alentó a Beatriz a adoptar a un niño, sabiendo, sin revelárselo a ella, que el hijo que adoptarían era Lucas, el mismo niño que él tenía con Jessica. Jessica y Flavio continuaron su tumultuosa relación, con ella cada vez más posesiva y controladora. Ella sabía que Flavio estaba casado, pero eso poco le importaba hasta que descubrió que Beatriz y Flavio estaban criando a su hijo. Consumida por la rabia y el deseo de venganza contra Flavio, Jessica actuó. Aprovechando una ocasión en que Flavio estaba fuera, entró en la casa de Beatriz y se llevó al niño, renombrándolo como Lucas y borrando su identidad anterior. Flavio, al descubrir lo que había sucedido, confrontó a Jessica, quien amenazó con revelarlo todo a Beatriz si él intentaba intervenir o denunciarla. Flavio, temiendo las repercusiones y aún extrañamente ligado a Jessica, retrocedió y cedió a sus exigencias. Con el tiempo, la relación entre ellos se deterioró aún más, pero él permaneció cerca, dividido entre la culpa y una atracción residual. Ahora, años después, esta red de mentiras comenzaba a desmoronarse. Flavio, de la mano con Jessica, enfrentaba una realidad que él mismo había ayudado a crear. La mirada que intercambió con Beatriz en ese momento era una mezcla de miedo, culpa y arrepentimiento. Beatriz, por su parte, estaba atónita, su vida, tal como la conocía, hecha añicos por las acciones de aquellos en quienes más confiaba. La verdad revelada sobre las acciones de Flavio había destruido lo que quedaba del mundo de Beatriz. Mientras él intentaba explicarse, sus palabras sonaban vacías y tardías. Consumida por una mezcla de ira y traición, Beatriz no pudo contenerse. Con un movimiento rápido e impulsado por la furia acumulada, le dio una fuerte bofetada a Flavio, descargando en ese gesto cada fragmento de dolor y traición que había cargado durante los últimos años. «Sal de mi casa ahora», gritó ella, las palabras cortando el aire con una intensidad palpable. Flavio, con la mano en el rostro aún marcado por el impacto, no ofreció resistencia. Sabía que cualquier intento de defensa solo agravaría las cosas. Con una mirada pesarosa y derrotada, dejó la casa, desapareciendo en la penumbra que se extendía por la calle. Sola, Beatriz se desplomó en el sofá, las lágrimas fluyendo libremente ahora que el objeto de su ira se había marchado. Ella lloró no solo por la traición, sino por el tiempo perdido y por las cicatrices emocionales que cada revelación había traído. Cuando sus lágrimas finalmente dieron una tregua, tomó el teléfono con manos aún temblorosas y llamó a la policía. El oficial encargado de su caso contestó, y ella relató toda la historia, cada detalle sórdido y cada traición descubierta. El oficial quedó visiblemente conmocionado por el relato. «Es uno de los casos más complejos y sorprendentes que he escuchado», dijo él, con la voz cargada de simpatía e incredulidad. Después de una cuidadosa investigación y varias entrevistas, quedó claro que Jessica era, de hecho, la principal culpable en el caso. A pesar de ser la madre biológica, había perdido sus derechos legales sobre Lucas al abandonarlo en el orfanato. Flavio también enfrentó las consecuencias legales de sus acciones, recibiendo una pena más leve por su complicidad en el secuestro y por manipular la situación. Con el polvo comenzando a asentarse tras la conclusión del caso, la mayor preocupación de Beatriz se centraba en Lucas. ¿Cómo reaccionaría él a toda esta reviravuelta? La verdad es que el niño no mostraba un vínculo fuerte ni con Jessica ni con Flavio. La noticia del arresto de ambos parecía no afectarlo profundamente. Quien realmente tenía un lugar en el corazón del niño era Clotilde, la mujer que lo había criado con amor y dedicación desde que fue retirado del orfanato.
Cuando Lucas finalmente salió del hospital, volvió a la casa de Clotilde, el único hogar que realmente conocía. Beatriz, a pesar de tener el derecho legal de llevar al niño a vivir con ella, sabía que sería un error intentar forzar un cambio tan drástico. Lucas, ahora con 10 años, no tenía recuerdos de ella, e introducir tal cambio en su vida podría ser traumático e injusto para él. Beatriz visitaba a Lucas regularmente, intentando construir una relación poco a poco y sin prisas. Era un proceso lento y, a veces, doloroso. Cada encuentro era un recordatorio de lo que podría haber sido y del tiempo que habían perdido. Sin embargo, ella estaba decidida a hacerlo mejor para Lucas, incluso si eso significaba dejarlo donde se sentía más seguro y amado. La vida de Beatriz se había convertido en una secuencia de eventos tumultuosos, pero con cada visita de Clotilde con Lucas, parecía escribirse un nuevo capítulo, uno más prometedor y menos doloroso. En una tarde donde el sol brillaba tímidamente a través de las cortinas de la sala, Clotilde se llevó a la casa de Via, no solo a Lucas, sino a una propuesta que cambiaría la dinámica de esa reconstrucción. Sentada junto a Beatriz, Clotilde hablaba con una serenidad que solo da la edad y la experiencia. He estado pensando, Beatriz. ¿Qué tal si Lucas y yo pasáramos unos días aquí contigo? Creo que sería bueno para él, para todos nosotros. Beatriz, sorprendida y conmovida por la oferta, aceptó agradecida. Clotilde, esto significa mucho para mí, pero, ¿por qué haces esto? Con un suspiro, Clotilde respondió, me estoy haciendo vieja, querida, y llegará un momento en que no podré cuidar a Lucas como él necesita. Él también es tu hijo y quiero que esté contigo. Cuando llegue ese día. Así comenzaron los días compartidos entre las dos casas. Clotilde redujo gradualmente su presencia, permitiendo que el vínculo entre Beatriz y Lucas creciera de manera natural. Durante ese tiempo, Beatriz aún se sorprendía llamando al niño Rafael, pero él mismo prefería a Lucas, y con el tiempo, ella aprendió a respetar esa elección. Pasó un año desde aquel día, y la vida había encontrado una nueva normalidad. Beatriz continuaba su trabajo en el hospital, ahora con un sentido renovado de propósito. Un día, Beatriz fue a visitar a Lucas y encontró a Clotilde sintiéndose muy mal. Con prisa la llevó al hospital pero, lamentablemente, Clotilde no resistió. Con el tiempo, Lucas comenzó a sanar. Beatriz, decidida a llenar el vacío dejado por Clotilde, dedicó aún más tiempo y amor a Lucas. Poco a poco, su vínculo se fortaleció. Comenzaron a crear nuevas rutinas y tradiciones, forjando una vida llena de cariño y comprensión mutua. Lucas, que inicialmente mantenía una distancia emocional, comenzó a confiar y abrirse más a Beatriz, llamándola mamá, por primera vez durante una tarde soleada en el parque. La vida se volvió más tranquila y feliz para ambos. Beatriz encontró una nueva alegría en la maternidad y en su carrera en el hospital. Cada día con Lucas era una oportunidad para construir un futuro juntos, lleno de esperanza y amor. Los recuerdos de Clotilde se convirtieron en un tesoro compartido, una fuente de consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucas tomó la mano de Beatriz y dijo, gracias por todo, mamá. Sé que la abuela Clotilde estaría feliz de vernos así. Beatriz sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos, y respondió, ella siempre estará con nosotros, mi amor. Y yo siempre estaré aquí para ti. Si te gustó la historia, deja tu like y comenta desde qué ciudad estás viendo. Hasta el próximo vídeo.